Muy bien, hablemos de los cultivos de cobertura y no importa si se trata de cultivos de huertos, hortalizas o producción de cultivos de flores. Los principios y prácticas se refieren son lo mismo. En este caso nos referimos a huertos. Los cultivos de cobertura y el abono son tus dos principales herramientas para mejorar la biología del suelo, aumentando la materia orgánica, y las cifras van algo así como con cada aumento del medio por ciento en materia orgánica obtienes alrededor del 15 al 20% más nutrientes en todos los ámbitos disponibles. Es bueno que sean buenas cosas. Veamos los cultivos de cobertura. Este es un cultivo de cobertura sembrado en el otoño de solo habas. Utilizamos una serie de diferentes combinaciones. A veces las singularizamos como estamos aquí con las habas, a veces como lo hemos mostrado anteriormente en los callejones del huerto, singularizar con pasto de centeno anual. A veces lo mezclamos y combinamos con lo que llamamos BVOP, frijoles verdes, avena y guisantes. Pero aquí tenemos un hermoso sembrado hasta el pecho de habas Vicia faba, una leguminosa fijadora de nitrógeno que te da todo tipo de biomasa y cuando comienza a florecer es atractiva para los polinizadores e insectos benéficos. Aunque tenga en cuenta la etapa de floración indica el momento de incorporarlo. Esto a escala de jardín, simplemente lo que yo llamo tumbar, picar con un machete, segadora o una pala. Golpeamos el cultivo en la cuerda en la base, dejándolo caer al suelo, cortándolo en trozos pequeños y cubrirlo con mantillo. En una escuela de campo sería más que probable cortarlo al mayal y luego incorporarlo con discos, regarlo, esperar un periodo de tiempo para plantar hasta que haya pudrimiento total de la materia vegetativa. Las habas fijan el nitrógeno, así que cuanto más abierto, poroso, mejor será la agregación o estructura del suelo. Eso significa que tienen más espacio poroso, los espacios entre las partículas sólidas individuales, que significa que puede haber más aire en su suelo, y es el nitrógeno de nuestra atmósfera en el suelo que los microbios, principalmente las bacterias, fijan en una forma disponible de nitrógeno. Aquí ven la presencia de nódulos fijadores de nitrógeno. En realidad es dentro de los nódulos que la bacteria del género Rhizobium captan el nitrógeno del aire del suelo y tiene un tinte rosado, para ellos aún mejor, eso significa una efectiva fijación del nitrógeno, por lo que tenemos ambos aquí. Aquí tenemos un súper robusto sembrado de mostaza como cultivo de cobertura, mostaza que podría agregar sólido a ser el cultivo de cobertura preferido para huertos de California. No se usan mucho estos días, pero podría considerar usarlo ahora. La advertencia está, o el comprador debe tener cuidado, no deje que su mostaza eche semilla, particularmente en un sistema de cultivo vegetal anual. ¿Cuál era ese viejo dicho en Nueva Inglaterra? 1 año de siembra, 7 años de deshierve. En un huerto todavía no quiere mucha presión de malezas, pero no es así. No es tan malo como una situación de cultivo de hortalizas. He tenido realmente ejercitar esta estrategia como anterioridad a escala de jardín con árboles frutales. Lo que crecer un cultivo de cobertura de mostaza, dejarlo semillar, derribarlo, dejarlo en el suelo como un mantillo de superficie y en el otoño cuando los suelos se enfrían y las lluvias empiezan a llegar, las semillas germinan y así tiene una rotación perpetua de un cultivo de cobertura sin tener que trabajar el suelo tanto. Funciona bien, no estoy seguro, lo recomendaría a escala de campo, pero funciona bien a escala de jardín. Ok, la mostaza, como ves, es un productor de biomasa. Esto ya se pasó un poco de la etapa que querrías incorporarlo. Quieres algo más suculento para que ambos sean más fáciles a descomponerse e incorporar. Pero aquí tenemos un cultivo maravilloso y verá si se queda aquí bastantes especies nativas y no nativas de polinizadores. Ahí está la abeja europea muy utilitaria, abeja Apis mellifera. Pero hay un número de abejas solitarias, incluida un par de especies de abejorros. Mi favorito es el abejorro de cara amarilla. Y si viene en la tarde, y más como a las 4 o 5 de la tarde, habrá un pequeño enjambre de cosas diminutas. Y estas pequeñas cosas son, por investigación, avispas parásitas, que son muy beneficiosas en términos de control de insectos perjudiciales. Por lo que un cultivo de mostaza, llegando a florecer a tiempo para tumbar e incorporar antes de que tenga semillas, pero mientras tanto ganamos el dividendo de atraer las 3 P's.
Nuevamente, polinizadores, depredadores, parásitos nuevos y no nativos, lo cual es solo una charla elegante para insectos beneficiosos. Hablemos un poco de la naturaleza de la mostaza. No tiene mucho sistema radical comparado con, digamos, las gramíneas, una maravillosa alfombra de raíces fibrosas, pero lo que tiene una raíz principal. De nuevo a menudo se le llama el drill biológico. Rompí esta, pero probablemente penetra otro pie más o menos. Y si dejas esto a la maduración, puede tener un considerable efecto en romper suelos compactados, particularmente a profundidad. Por lo que las buenas prácticas de suelos acumulativamente dan la capacidad de fijar más nitrógeno con tus cultivos de cobertura. Otra cosa que es notar es la densidad de siembra. Cuando comencé en este juego hace 40 y tantos años, la recomendación fue de 50 libras de habas o cultivo de cobertura que fuera por acre. La recomendación estos días es 200 libras o más por acre, en paréntesis, si te lo puedo permitir. La idea es que aquí la competencia suprime las malezas y también que si tienes competencia, la leguminosa fijará más nitrógeno. Hay un término sobre las leguminosas que dice que son perezosas. Eso es, si tu suelo está medio bueno y no es necesario gastar la energía, no fijarán nitrógeno, creando cierta competencia con la densidad de siembra, consigue que trabajen un poco más duro. Este es otro ejemplo de cómo aprovechar el trabajo de la biología inteligente y no tan duro. Profundiza un poco más en densidad de su cultivo de cobertura a mayor tasa de siembra. Una mayor tasa de siembra suprimirá malezas, que son las malezas que crecerían durante el tiempo que el cultivo de cobertura está creciendo. En este caso, otoño, invierno, la primavera temprano, no las malezas de amaranto el próximo verano, pero sigue siendo algo bueno. Una mayor densidad suprime la aparición de malezas. Aquí donde hay un bonito y espeso grupo de estas habas, no tienen malezas. Y si miramos aquí abajo, donde hay un poco de cultivo de habas, un grupo bastante exuberante de malezas. De nuevo, además un cultivo grueso de habas o arveja o cualquier leguminosa que desees elegir usar, obliga a las habas a, entre comillas, trabajar más duro y fijar más nitrógeno. Quieres pensar en incorporar su cultivo de cobertura en la etapa ideal, y esto es casi el escenario ideal. Al igual que las leguminosas, está empezando a florecer, mientras las puntas siguen siendo extremadamente exuberantes y suculentas, y las bases no están demasiado leñosas y carbonosas. Esto simplemente facilita cortar arriba, incorporar hacia abajo. Hola, Daryl Wong aquí, investigador administrador de tierra, Centro de Agroecología en la Universidad de Santa Cruz. Estoy aquí hoy para hablar sobre nuestro sembrador de granos. Esto es, yo diría que una de las herramientas más importantes para productores orgánicos, porque nos permite ser realmente precisos y creativos en los cultivos de cobertura que sembramos. Así que lo usamos principalmente nuevamente para cultivos de cobertura. Esto ocurrió precisamente en invierno, pero es en el verano. Aquí, ahora mismo, estamos en una especie final de otoño, cerca del invierno. Tuvimos un descanso en el clima y está a punto de llover, así que vamos a colocar un cultivo de cobertura en el suelo aquí. Estamos en nuestros huertos, así que en nuestros frutales, y le vamos a poner algunas semillas de arveja. Hoy estamos sembrando arveja morada. Y sí, solo quiero hablarles completamente de cómo funciona la sembradora, por lo que la nuestra es una sembradora bastante pequeña que encaja justo detrás de nuestro tractor, por lo que es unos 7 pies, 6 o 7 pies. Esto de aquí es la tolva a la que voy a colocar toda la semilla. Aquí, entonces, esto puede aguantar, ya sabes, probablemente 300 libras de semillas. Solo va a colocar cerca de 40 libras para esta siembra. Esa semilla se esparcirá por el fondo de la tolva
Y entonces debajo de esto están todas estas caídas que salen del fondo de la tolva, para que haya 13 caídas individuales que salen de toda la parte brasera de la tolva. Determinamos qué tan rápido se acaba la semilla por dos cosas. Uno es qué tan ancha es la abertura y podemos ajustar eso en el costado. Y luego, dos, hay una relación de transmisión que podemos ajustar algunas marchas en términos de qué tan rápido se mueve esto en el suelo, qué tan rápido gira esta varilla en el centro, y la combinación de estas dos cosas nos ayuda a determinar cuántas semillas tenemos que colocar. Ahora mismo vamos a ir con un nivel más alto. La tasa de siembra de lo que se conoce es más alto de lo que la mayoría de la gente recomienda, ¿sabes? Más de 140, 150 libras por acre. Pero es algo que nos gusta hacer realmente para la supresión de malezas aquí. Estas caídas son 13 caídas diferentes, están espaciadas aproximadamente a 7 pulgadas y medio. Sale entonces por este tubo acá, cae a través de este doble disco abridor, por lo que estos abridores de doble disco son dos discos que se unen hasta un punto, y estos son realmente importantes para la sembradora de grano, porque lo que hacen es cortar una V en el suelo, y si hay algún residuo, cualquier basura en la superficie, que cortará justo a través de eso, hace una pequeña abertura y tira la semilla que caerá en eso, y luego esta rueda de apisonamiento en la parte trasera simplemente empuja el suelo encima de la semilla para que tengamos buen contacto de la semilla con el suelo, que nos dará buena germinación. Fijamos la profundidad por algunos de estos ajustes de resorte para la tensión en la rueda de apisonamiento, que restringirá algo de qué tanto alto estará la sembradora. Y eso es una combinación con estas especies de resortes aquí, que nuevamente son tipo de ajuste de la tensión hacia abajo, pero la mayor parte de las semillas de cultivo de cobertura que comercializamos especialmente son de invierno, son tan fuertes que las podemos ponerlos a 2 pulgadas, a 5 pulgadas, y todo van a germinar. Es lo que encontramos. Así que eso es más o menos. Y luego seguimos adelante y conducimos, y es uno de los más simples implementos creo que hay en una granja. Son bastante omnipresentes en todo el país, y como dije, es una de las herramientas más importantes en la granja orgánica. Muy bien, aquí estamos con nuestra semilla. Esta es una bolsa de 50 libras. Voy a poner tal vez la mitad, alrededor de 25 libras. Y una vez que esté en la tolva, me aseguraré de esparcirla para que se distribuya uniformemente. Y ninguna de mis calles están vacías cuando estoy conduciendo.